Dato informativo. En esta ocasión estamos acá en el centro de aquí de Otavalo. Vamos a escuchar sobre el tema de la audiencia preparatoria de juicio casa 12 de Otavalo de Otro. Se ha planteado aquí una nueva audiencia con el tema cómo ha estado desarrollando las instituciones. Muy buenos días con todos. Sí, este día se ha convocado por parte del juez para realizar una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. ¿Qué significa? Que en esta audiencia el señor fiscal de la causa tiene que emitir un dictamen que puede ser acusatorio o abstentivo. Igualmente, los abogados hemos tenido que pronunciarnos respecto a los vicios de procedimiento, procedibilidad, cuestiones prejudiciales que puedan afectar la validez del proceso. Eso en palabras menos técnicas significa todo lo que hayan hecho mal la fiscalía en la investigación, todo lo que se haya hecho violando la Constitución, teníamos que excluir. Nosotros como defensas técnicas hemos puesto una estrategia de equipo para decir que nosotros no tenemos nada que alegar. ¿Por qué? Porque para nosotros, al no existir prueba contundente, prueba plena que vaya a justificar cada uno de los hechos que cometieron las personas que están acusadas, no teníamos para qué alegar, ¿sí? En este momento se ha suspendido la audiencia por 15 minutos para que el señor fiscal emita un dictamen. Este dictamen no sabemos qué va a hacer, si va a ser dictamen acusatorio o dictamen abstentivo. Ahora, ¿qué pasó hace rato en la audiencia? El señor fiscal dice que le sorprende que las defensas técnicas de los procesados de los 12 de Otavalo no tengamos alegaciones. Y nosotros hemos dicho que no tenemos alegaciones porque justamente es nuestra estrategia de defensa. Y él dice, yo sí tengo alegaciones. ¿Y cuáles son? Dice, les detuvieron por un tema netamente político. Les acusaron de terrorismo por un tema político, para asustar a ese momento que la gente estaba levantada y para calmar a la población. Por eso les detuvieron. Eso dice el fiscal. Luego dice que tiene que declararse la nulidad desde la formulación de cargos, es decir, desde el día que les detuvieron. Esto es una cosa sorprendente. A mí me parece que él está actuando hasta mejor que nosotros los abogados defensores. Yo cuando él intervenía decía, qué lindo, nos está fundamentando el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque está diciendo, vea, no existió delito, les detuvieron para asustarles, no se individualizó la conducta. A un señor Moreta le detienen a las 6 de la tarde, a Traves le detienen a otra hora, a otros antes de la quema de los carros. Fue una excelente defensa que hizo el fiscal a favor de nuestra tesis, y esa es nuestra tesis. Y el fiscal en este momento dice que se declare la nulidad de todo el proceso para iniciarles un nuevo enjuiciamiento, para iniciarles uno por uno, porque cada uno supuestamente cometió un hecho, un delito, y tiene que individualizarse. Pero eso es incorrecto. Lo que tenía que hacerse en esta audiencia es individualizar qué hizo cada uno de los 12 que están procesados. No, no es que se han equivocado fiscalía, se ha equivocado tal persona y ahora sí declaren nulo y se acabó. Fiscalía cometió los errores al no investigar bien y ahora el deber de fiscalía es ratificar la inocencia de los 12 de Otavalo al dictar un sobreseimiento de todos los procesados. No es posible acusar con esa teoría que ahora tiene Fiscalía. Doctor, si bien a mediados del mes de febrero se dio un dictamen en el que se abstenían de dar algún tipo de juicio contra de las personas implicadas, y en el mes de abril ya tomó otra fiscal del de la provincia del Carchi este tema, ¿por qué el cambio? ¿Por qué nuevamente se retoma? Nosotros sí lo entendemos, pero hay personas que todavía no entienden cómo se está desarrollando este proceso. Sí, es un tema netamente político. Esto no tiene nada que ver con una investigación técnica, porque los abogados venimos preparados técnicamente y esto tiene un componente político. El fiscal de la causa, el doctor Efrén Romero, el fiscal de Otavalo que conoció esta causa, analizó el proceso, vio todo y dijo, vean señores, aquí no hay nada que hacer. Los señores
Esto no va a poderse sancionar porque les detuvieron mal, les hicieron las capturas mal, los partes policiales estaban mal, los testimonios estaban mal. Yo no puedo irme con esto a juicio, voy a quedar mal como fiscal. Él emitió un dictamen abstentivo, pero como el delito por el cual están procesados puede ir en consulta de acuerdo a la ley, porque tiene más de 5 años de privación de la libertad la sanción, entonces va a Ibarra y en Ibarra un fiscal que conoció la causa, dijo yo no puedo resolver, así es que enviaron al Carchi. La fiscal del Carchi dice, no señores, aquí sí hay delito, aquí sí hay que acusar. Y dice, revoco el dictamen abstentivo que emitieron, ¿sí? Entonces revocó el dictamen abstentivo y ahora viene por eso estamos en esta audiencia, luego que se revoca el dictamen abstentivo. Pero el fiscal de ahora, el fiscal Anrango, dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la fiscal del Carchi porque esto tiene errores y tenía que individualizar la conducta, que es lo que venimos pidiendo los abogados. Díganme qué hizo Moreta, qué hizo Chávez, qué hizo Muenala, qué hizo Perugachi, qué hicieron los compañeros. Hasta ahora no nos han dicho. Y por eso el fiscal dice, yo no sé qué va a decir ahorita luego de que se reinicie. Yo pensaría que si fuera coherente su intervención anterior cuando pidió la nulidad con lo que tiene que continuar, que es la formulación de cargos o emitir el dictamen abstentivo o acusatorio, yo creo que debería emitir un dictamen abstentivo, porque ya manifestó que este dictamen emitido por la fiscal del Carchi, que revocó el dictamen anterior, ya no tiene ni pies ni cabeza, en otras palabras, ¿sí? Entonces, en este momento tendría que emitir un dictamen abstentivo. Solo un poco para reiterar, usted tiene a defensa de algunas personas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de estas personas? ¿Cómo fueron detenidas? Se manejan las hipótesis también de los demás procesados? ¿Cómo fue el hecho de detención? Sí, lamentablemente, bueno, nosotros tenemos defensas muy sensibles, dos menores de edad que fueron detenidos frente al cuartel de la policía en momentos que ellos no tenían ningún elemento como los que dice la policía, más que un celular grabando un TikTok, dos muchachos guambritos de 16, 17 años que estaban haciendo esta labor. Ellos no midieron el riesgo y se metieron a donde estaban las protestas y fueron detenidos. Tengo la defensa de Muenala Traves Juan, que es de la comunidad de Ñambiro, un ciudadano que fue detenido en el parque Rumiñahui, que está junto al cuartel de la policía, que presuntamente él fue detenido con bazucas artesanales, con voladores e incitando a la manifestación. Para nosotros es sorprendente que se le acuse de esa manera, porque Muenala Traves ni siquiera le detuvieron la bazuca. No existe la bazuca artesanal, no existen los voladores, porque si hubiera sido un proceso bien hecho y no fuera con carga política, tenían que haber cogido la bazuca artesanal, cogido los voladores, y esos voladores haberles llevado en cadena de custodia. Lo mismo tenía que suceder con Cruz Burga Luis Alberto, que es un ciudadano que inclusive tiene un problema de médico, que él inclusive hasta tiene un problema en la pierna, no puede correr. Él estaba justamente frente al cuartel de la policía igual. Ese día la policía, al ver que se estaban quemando el cuartel, obviamente, empezó a detener a toda persona que estaba por el sector y mucho más que tenga rasgos indígenas. Entonces sus amigos corrieron, él fue atropellado por una motocicleta de la Policía Nacional que le botó al piso y le golpearon y posterior le llevaron detenido, ¿no? Entonces, él igual, o sea, ¿dónde está una piedra? ¿Dónde está una molotov? ¿Dónde está un objeto con el cual haya podido justificarse que él participó o rompió? No. O sea, yo entiendo y puedo decir, creo que
todos estuvieron en la marcha, todos estuvieron en la protesta, pero que se justifique que hayan roto o hayan destruido el cuartel o hayan atacado a la policía, nunca, porque no existen los peritajes. Y algo muy importante, los peritajes dicen que, que se ha tomado las fotografías de los 12 de Otavalo, se les ha puesto a un peritaje de audio, video, con las cámaras que entregó la policía, que entregaron los propietarios de los locales, con las filmaciones de las redes sociales, y en ninguna de estas aparecen los rostros de los defendidos ahora. Entonces, ¿cómo va a justificar Fiscalía un delito que no tiene pruebas? Aquí es pruebas. Esto no es político, esto es técnico. Si no hay pruebas, no hay sanción. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Luis Yepes, que nos está dando sobre la perspectiva sobre esta audiencia que se está desarrollando el día de hoy aquí. Es una audiencia virtual, sin embargo, hay la presencia de están reunidos de manera presencial algunos de los implicados en la defensa legal, están representantes del pueblo quichua, representantes también de la víctima. Vamos a poder conversar un poco con las personas y un poco la perspectiva que tienen de esta, de esta jornada, un poco de recapitulación. El pasado mes de febrero se dio el dictamen abstentivo sobre las supuestas implicaciones que tenían los socios de Otavalo y otros. Se revocó este dictamen abstentivo el pasado mes de abril y ahora nuevamente se está desarrollando esta audiencia. Así que vamos a tener esa actualización sobre este caso. Algunas de las defensas legales están conectadas de manera virtual, otras en este sitio están de manera presencial y bueno, vamos a tenerles acá las novedades sobre este tema. Aquí están las personas, los 12 implicados y hay algunos representantes como les comentaban. Bueno, con eso pues vamos a cerrar esta transmisión. Nuevamente se retoma la audiencia preparatoria del juicio, así que vamos a traerles la información que se dé inmediatamente se termine esta audiencia. Recordarles que estamos en la parte de espacio informativo el día de hoy, teniendo las novedades sobre este tema que nuevamente